Un saludo muy especial, bienvenidos al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Este es un video inaugural y como es un video inaugural considero pertinente precisar cuál es el alcance o la razón de ser de este canal. Días atrás, pues algunos de mis estudiantes en la Facultad de Derecho, incluso algunos colegas, amigos y familiares, me mostraban interés respecto a tener o contar con un canal en el cual se expusieran temas de naturaleza jurídica, se reflexionara en torno a ellos y que esos temas fueran de interés para la colectividad. Haciendo eco a ese anhelo o a ese clamor, pues el día de hoy he decidido dar el paso y he querido presentar a consideración de ustedes este canal, solicitándoles eso sí indulgencias porque no estoy muy familiarizado con este tipo de exposición, pero esperando sí que el canal sea del agrado de todos ustedes. Y las reflexiones que se van a hacer, pues obviamente no tendrán la minuciosidad que se suele tener respecto a estos temas en un aula de clase, en una facultad de Derecho, pero sí trataremos de exponerlos de forma panorámica, de forma general, para que cualquier tipo de ciudadano se familiarice con estas instituciones jurídicas y por lo menos tenga claro cómo operan o tenga una visión preliminar respecto a cómo operan. Para nadie es un secreto que mi oficio es el de abogado en el área penal y justamente por ese oficio es que muchas de las reflexiones que les voy a proponer acá tendrán que ver con el derecho penal. En el imaginario colectivo de las personas está la idea de que el derecho penal es un instrumento o es una herramienta que tiene el Estado para castigar a las personas cuando con su comportamiento han actuado de manera contraria a lo que indican los cánones sociales. Y desde ya tendremos que decir que esa es una visión muy distorsionada de lo que realmente es el derecho penal. Sin embargo, no vamos a discutir eso en el día de hoy. En lo que sí coinciden mucho las personas es en entender que cuando el comportamiento de alguien contraviene esos cánones sociales, el derecho penal indica que la persona debe verse sometida a una restricción de la libertad. Y es por eso que el primer tema que quiero tratar en este canal es justamente la libertad y su régimen al interior del ordenamiento jurídico en materia penal dentro del Estado colombiano. Cuando vamos a hablar de la libertad, lo primero que uno tendría que atinar en decir es que es el bien jurídico por excelencia de cada una de las personas, a tal punto que una persona a lo largo de su existencia se esfuerza mucho por conseguir diferentes bienes, pero si en algún momento pierde la libertad, también pierde su razón de ser cualquier otra cosa que la persona haya logrado conseguir a lo largo de su existencia. En otras palabras, uno pudiera decir que uno de los mayores esfuerzos que hace el ciudadano, el ser humano a lo largo de su existencia, es tratar de conservar incólume ese derecho a la libertad, porque de él dependerá el disfrute pleno de todos sus demás derechos. En armonía con lo anterior, justamente al interior del mundo occidental, del mundo civilizado, al que supuestamente nosotros nos circunscribimos, se han establecido unos criterios, unas pautas justamente para tratar de garantizar el goce irrestricto de ese derecho a la libertad durante toda la existencia de las personas. Por eso encontramos por allá en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los convenios internacionales de la ONU, en los convenios interamericanos, siempre unas reglas de juego que nos van a hablar sobre el derecho a la libertad, que vinculan al Estado colombiano con esos preceptos. Y por eso es que nosotros también, al interior de nuestra Constitución, encontramos el artículo 28, que palabras más o palabras menos lo que establece es que el hombre nace libre. Y el hombre es libre y por ende no debe ser incomodado o molestado en su intimidad, en su familia, no debe ser sometido a prisión, arresto, no debe ser sometido a detención, salvo que se presente una orden escrita emitida por autoridad judicial competente con el lleno de requisitos legales. Eso de entrada entonces nos da cabida a hablar de lo siguiente: el derecho a la libertad es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. En algunos eventos puede sucumbir y puede ceder.
¿Cuáles son esos dos eventos? Fundamentalmente los que encontramos en el artículo 297 y siguientes de la Ley 906 de 2004. Primero, hombre, cuando la persona es detenida en virtud de un mandato escrito emitido por un juez de control de garantías con el propósito de hacerlo comparecer a una audiencia de imputación a efectos de vincularla formalmente a una investigación. Y segundo evento, cuando la persona es sorprendida en situación de flagrancia, es decir, con las manos en la masa cometiendo un delito. En esos dos eventos, pues la persona puede ser detenida y a partir del momento en el que es detenida, se activan para ella otros derechos, pero sobre esos derechos vamos a hablar más adelante, no en este momento. Lo importante es que el propósito de esa detención en cualquiera de esas dos eventualidades es única y exclusivamente lograr que la persona comparezca a una audiencia en la cual se le va a vincular formalmente con una investigación que, desarrollada en su integridad, dirá finalmente si la persona es responsable o no de la comisión de un delito. Y agotado ese acto de vinculación, independientemente de que todavía falte mucho por agotarse del proceso, la persona debería recobrar su libertad. ¿Por qué? Porque recuerden que la persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que no exista una decisión definitiva que diga lo contrario. Esa decisión definitiva es la sentencia al finalizar el proceso, no antes. Pero ojo con esto, más allá de que esa debería ser la regla general, hay unos eventos, unas circunstancias en las cuales se justifica que la persona continúe detenida a lo largo del proceso siempre y cuando se cumplan con unos fines constitucionales y legales establecidos también en la normatividad penal. ¿Cuáles son esas finalidades? Hombre, que se determine o se logre acreditar por parte de quien hace la solicitud de que se imponga esa medida de aseguramiento restrictiva a la libertad, consistente en que esa persona puede representar un peligro para la comunidad o para la sociedad, o que esa persona eventualmente va a obstruir la administración de justicia, o que se logre establecer que esa persona puede no comparecer al proceso o tal vez no cumpla con la sentencia condenatoria si es que se llegara a presentar. Si se logra acreditar uno cualquiera de esos fines constitucionales y legales, es posible que el juez de control de garantías determine la imposición de esa medida de aseguramiento, que es una medida preventiva, única y exclusivamente para garantizar el cumplimiento de esos fines. No es porque a la persona se le esté presumiendo ya responsable de la comisión del delito, para que lo dejemos entendido. ¿Quiénes pueden hacer esa solicitud al juez de control de garantías? Esa solicitud, por regla general, la debe hacer la Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene el ejercicio de la persecución penal en el Estado colombiano, y de manera excepcional la puede hacer el apoderado o el representante de la persona o las personas que se presentan a la actuación como presuntas víctimas. Ojo con esto, si el juez determina que sí se debe imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad como medida cautelar, puede tener una de dos modalidades: detención preventiva en centro de reclusión o detención preventiva en el lugar de domicilio de la persona investigada. ¿Cuál se impone? La que se haya solicitado siempre y cuando sea proporcional, adecuada y necesaria esa medida para garantizar esos fines. Puede ser que la que se muestre como necesaria, adecuada y proporcional sea simplemente la medida de restricción a la libertad en el lugar de domicilio, y esa entonces será la que se deba aplicar. En algunos otros casos ni siquiera se aplicará una de estas dos, sino que se aplicará una no privativa de la libertad, pero respecto a eso no vamos a hablar en este momento porque tampoco es el tema que nos propusimos. Ahora, si el juez determina imponer esa medida no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo, tendrá que materializarse conforme a unos criterios temporales, que de no cumplirse darían lugar a que la persona pueda solicitar la libertad por vencimiento de términos. ¿Cuáles son fundamentalmente? Los siguientes: desde el momento en el que se realiza audiencia de formulación de imputación y se vincula a esa persona con el proceso, si han transcurrido 150 días sin que se haya presentado el escrito de acusación, la persona puede solicitar libertad por vencimiento de términos. Otro evento: si una vez se presenta el escrito de acusación han transcurrido 120 días sin que
se haya instalado la audiencia del juicio oral, la persona puede solicitar libertad por vencimiento de términos. Y tercera eventualidad, cuando instalado la audiencia del juicio oral han transcurrido 150 días sin que se dé una audiencia en la cual el juez de conocimiento emita un sentido del fallo. En cualquiera de esas tres eventualidades se puede solicitar libertad por vencimiento de términos. Hay eventos en los cuales de manera excepcional esos términos de tiempo que acabé de mencionar se duplican. ¿Cuándo se duplican? Se duplican cuando estamos en presencia de delitos que son de competencia de los jueces penales del circuito especializado, que obviamente son los delitos más graves, los que más incomodan, los que más molestan a la generalidad de las personas, y en aquellos otros eventos en los que estamos en presencia de un concurso de delitos o respecto a delitos en los cuales intervengan 3 o más personas en calidad de presuntos responsables. En esos eventos los términos se duplicarán, es decir, ya no van a ser 150, 120 y 150, sino que van a ser 300, 240 y 300 los días que se deben contabilizar. Ojo con esto, si usted quiere o está interesado en solicitar la libertad por vencimiento de términos, debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, los términos de tiempo se cuentan en días corriente, días calendario, por una razón elemental. La persona que está privada de la libertad no solo lo está los días de trabajo, sino también los fines de semana y los días de vacancia judicial. Luego entonces no le podrían descontar estos días. Se cuentan de manera corrida, días calendario. Otro tema a tener presente: al momento de hacer la solicitud es posible que le descuenten los días en los que la actuación procesal que da frontera o que sirve de límite para el perfeccionamiento del acto, a través del cual no habría posibilidad de solicitar la libertad por vencimiento de términos, si ese acto procesal no se ha podido hacer por maniobras dilatorias atribuibles al defensor o a la persona privada de la libertad, pues se descontarán esos días que tengan que ver con esas maniobras dilatorias. Y finalmente hay que tener en cuenta que tampoco serán atribuibles a la Administración de Justicia los días que no se hayan podido realizar ciertos actos procesales por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Sobra decir por qué, ¿cierto? Eso no es atribuible a la Administración Judicial, luego entonces tampoco hay una mora injustificada que dé lugar a esa libertad por vencimiento de términos. Hay que tener en cuenta también dos situaciones particulares. La medida de aseguramiento, independientemente de que se cumpla o no con esos actos procesales de los que acabamos de hablar, tiene una vigencia máxima. La vigencia máxima por regla general será de 1 año, esa es la regla general. Pero hay unos delitos en los cuales esa vigencia máxima de 1 año puede prorrogarse por 1 año más. ¿Cuáles son esos eventos? Aquellos eventos en los cuales estemos en presencia de delitos que son de competencia de los jueces penales del circuito especializado, de delitos que tengan que ver con actos de corrupción contra la administración pública y delitos que tengan que ver contra el bien jurídico, libertad, integridad e información sexual. En esos eventos, si se va a vencer el año de medida de aseguramiento y alguno de los interesados en que se prolongue o se prorrogue esa vigencia hace la solicitud ante juez de control de garantías, se puede prorrogar por 1 año más. Ojo con esto, si se prorroga lo que no ha vencido, si ya venció, no habría lugar a solicitar una prórroga, es decir, usted tendría que solicitar la prórroga antes de que se venza ese año. Si usted deja transcurrir ese año, se vence y va y busca la prórroga, le van a decir que ya no es posible, ya no es dable acceder a esa prórroga. Y esa vigencia máxima también tiene unas excepciones. Cuando estamos en presencia de personas privadas de la libertad que estén involucradas con grupos delictivos organizados, la vigencia máxima de esa medida de aseguramiento no será de 1 año, sino de 3. Y cuando estemos en personas que estén involucradas o que sean señaladas de pertenecer a grupos armados organizados, la vigencia máxima de esa medida de aseguramiento no será de 3, sino de 4 años. Y finalizados los 3 o los 4 años respectivamente, no se podrá prorrogar,
pero se podrá sustituir por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, de las que trae por allá el código en el artículo 307, literal B, que es una gama de posibilidades muy amplia para que el juez eche mano de esa situación. Determinado lo anterior, solo restaría por decir que al margen de todo esto, la única forma en la que una persona pueda continuar privada de la libertad es si, finalizado el proceso, se ha dado un sentido del fallo condenatorio y en ese evento ya la persona no estaría cumpliendo una medida de aseguramiento, sino la pena impuesta, la pena que corresponda al delito que se le atribuye. Y finalizado el cumplimiento de esa pena, porque las penas no pueden ser perpetuas, en Colombia no son perpetuas, finalizado el cumplimiento de esa pena, la persona tendrá que recobrar su libertad, reincorporarse a la sociedad bajo la expectativa que todos tenemos de que el tratamiento penitenciario haya sido efectivo y esa persona no vuelva a infringir la normatividad penal. Espero que les haya sido de utilidad este video. Nos vemos más adelante.